bajo las órdenes de su madre, mi marido me dejó enferma, débil y apenas respirando, en el rancho remoto de mi abuela. Un año después, regresó por la herencia y se puso pálido ante lo que encontró esperándole. Nunca olvidaré el frío de aquella mañana. Ese frío que se te mete bajo la piel y se queda ahí, incluso cuando el sol brilla. La camioneta de Ethan aminoró la marcha hasta detenerse al borde de un camino de grava, sus neumáticos crujiendo sobre las malas hierbas que hacía tiempo se habían adueñado del sendero. Salió. Cerró la puerta de golpe, y por un momento se quedó allí de pie, con las manos en las caderas, mirando la casa como si fuera una carga que le hubieran obligado a llevar. «Esto es todo», murmuró, evitando mi mirada. La casa pertenecía a mi abuela, un lugar que no había visitado en años. El porche se hundía en algunos lugares, la pintura se pelaba como las escamas de una serpiente vieja. Y las enredaderas trepaban por un lado como si intentaran arrastrar el lugar de vuelta a la tierra. Era donde se suponía que debía pasar el resto de mi vida, o al menos el año que me quedaba. Según él y su madre. Me senté en el asiento del pasajero, con las manos apretadas en mi regazo, las piernas rígidas. Mi cuerpo aún no se había recuperado por completo del leve derrame cerebral. Y caminar era difícil. Podía moverme, solo que más lento que antes. Pero Brenda, mi suegra, le había convencido de que yo estaría mejor en un lugar tranquilo. Un lugar donde, en sus palabras, Harper puede descansar. Y cuando sea su hora, será en paz. Así lo dijo ella. Cuando sea su hora, como si yo ya no estuviera. Ethan se acercó a mi puerta, la abrió y se inclinó. Su expresión atrapada entre la lástima y la irritación. Estarás cómoda aquí. Hay alguien que te visitará, y el aire es más limpio que el de la ciudad. Le hará bien a tu corazón. Le hará bien a mi corazón. Mi corazón se estaba rompiendo justo ahí, en ese camino. Miré a la persona que estaba apoyada en la barandilla del porche, una mujer de unos 50 años, corpulenta, con una camisa manchada de algo que no quería adivinar. Tenía el pelo grasiento, los ojos borrosos incluso a la luz del día. Me saludó con un gesto desganado. Luego encendió un cigarrillo y se dio la vuelta. «Esa es Sharon», dijo Ethan. «Será tu cuidadora. Le pagaré cada mes». Con el dinero de mi herencia, pensé, pero no lo dije. Bajó la silla de ruedas de la parte trasera de la camioneta y la puso en el suelo, luego se giró hacia mí. «Vamos, Harper. Vamos a acomodarte». Acomodarme, como si fuera un mueble que se va a guardar. Me quedé allí paralizada. Mis dedos se aferraban al marco de la puerta, mi pulso martilleaba. Cada instinto gritaba que esto estaba mal. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer? Mi cuerpo aún temblaba cuando me ponía de pie demasiado tiempo. Mi voz aún se quebraba cuando intentaba discutir. Había confiado en él durante años. Y ahora esa confianza se estaba utilizando para exiliarme. Ethan finalmente se agachó, me levantó como si no pesara nada, y me colocó en la silla. Mi cara ardía, no por vergüenza, sino por una rabia que no podía expresar. Sharon apagó su cigarrillo, abrió la puerta y desapareció dentro, murmurando algo sobre encontrar la habitación de invitados. Ethan me empujó por el porche y dentro de la casa. El aire olía a polvo y madera vieja, con un toque de moho. Las paredes estaban desnudas. Excepto por unos pocos ganchos donde debieron colgar cuadros hace años. «Vendré cada 2 semanas», dijo Ethan mientras traía mis maletas. «Sharon se encargará del día a día. No tendrás que preocuparte por nada». «¿Nada?» Como si yo fuera incapaz de pensar, incapaz de sentir. Cuando finalmente salió, me acerqué a la ventana en mi silla de ruedas. Estaba junto a su camioneta, jugando con algo en su teléfono, luego miró la casa por última vez. Su rostro no parecía culpable, solo aliviado. Saludó torpemente, subió a la cabina y se fue sin mirar atrás. Me quedé junto a esa ventana mucho después de que el sonido del motor se desvaneciera, mis dedos apretando el reposabrazos tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Por primera vez en años. Sentí algo afilado atravesar el entumecimiento. Rabia, brillante y viva. Y bajo esa rabia, algo más se agitó.
Algo que no había sentido desde antes del derrame. Fuerza. Solía creer que había elegido al hombre seguro. El que no me haría daño. El que no malgastaría nuestros ahorros ni desaparecería en alguna crisis de mediana edad. Ethan era gentil cuando nos conocimos. De pocas palabras, atento, el tipo de hombre que abría puertas y recordaba los pedidos de café. Yo tenía 25 años. Trabajaba como asistente del CEO de una empresa de logística, movida por la ambición y la cafeína, soñando con algún día comenzar mi propio negocio. Él vendía seguros, estable, confiable, ordinario. Eso era lo que pensé que necesitaba. Nuestra boda fue pequeña, íntima, con flores silvestres y sillas plegables en el patio trasero de Brenda. Ella lloró al abrazarme, llamándome su hija ahora. Le creí. Lo creí todo en aquel entonces. Durante los primeros años, no fue malo. Ethan traía comida para llevar las noches que yo trabajaba hasta tarde. Me frotaba los hombros cuando estaba encorvada sobre mi laptop. Brenda, sin embargo, nunca ocultó su desaprobación. Resoplaba cada vez que mencionaba proyectos de trabajo, diciendo cosas como: «No querrás desgastarte antes de tener hijos, querida». A ella le gustaban las cosas a su manera, comidas caseras a las 6 en punto, almuerzos dominicales después de la iglesia. Y su hijo siempre a una sola llamada de distancia. Cuando conseguí un contrato importante en el trabajo y mencioné la posibilidad de solicitar un ascenso, la sonrisa de Brenda se congeló. Más tarde esa noche, Ethan me dijo: «Quizás deberías bajar un poco el ritmo. Mamá se preocupa por ti». Me lo tomé a risa, pero me dolió. Pasaron los años. Mis sueños se fueron discretamente al segundo plano mientras su vida seguía exactamente igual, hasta que llegó la carta. Vino de Alemania. Un sobre blanco impecable con mi nombre escrito a mano en el frente. Dentro estaba la noticia. Mi abuela había fallecido, dejándome una parte de su patrimonio. Una suma de dinero significativa y una pequeña propiedad antigua que ella había mencionado una vez, pero que yo nunca había visto. Me senté a la mesa de la cocina mirando la carta, con la mano temblando. «Ethan, ¿qué pasa?», preguntó Ethan, dejando caer sus llaves en el cuenco junto a la puerta. «Yo, he heredado algo», susurré. Cuando leyó la carta, sus ojos se iluminaron de una manera que no había visto en años. Me abrazó tan fuerte que casi lloré de alivio. Por un breve momento, pensé, quizás esto lo arregle todo. Quizás finalmente construyamos la vida que soñamos. Brenda trajo champán esa noche, abrazándome, llamándome su niña con suerte. Las siguientes semanas, su actitud cambió. Brenda dejó de criticar mis horas de trabajo nocturnas. Ethan llegaba a casa más temprano, cocinaba cenas, encendía velas como si estuviéramos saliendo de nuevo. Quería creer que era amor. Pero en el fondo algo no se sentía bien. La primera vez que lo vi con ella, no lo registré. Había ido de compras a buscar un regalo. Una nueva corbata para Ethan porque últimamente se vestía más elegante. Y al salir de la boutique, lo vi al otro lado de la calle. Se reía. Su mano rozando el brazo de una joven con cabello largo y castaño rojizo. Cuando ella se inclinó para besarlo, todo mi cuerpo se congeló. Mi corazón no se rompió en ese instante. Se agrietó. Solo una pequeña grieta. No lo confronté. Todavía no. En cambio, hice algo que nunca pensé que haría. Contraté a un investigador privado. Una semana después. Me senté en una oficina sucia mientras el investigador deslizaba fotos sobre el escritorio. Ethan y la misma mujer, su nombre era Chloe, cenando, tomándose de la mano en un parque. Registrándose en un hotel. El informe incluía transcripciones de conversaciones. Nunca olvidaré leer una línea: «Una vez que llegue el dinero de Harper, finalmente podré abrir mi propio negocio. Estaremos bien, Chloe. Lo prometo. De todos modos, ella no lo necesitará por mucho tiempo, no con su salud como está». Ya estaba planeando mi salida. Esa fue la noche en que llamé a Isabel. Mi compañera de cuarto en la universidad y una de las pocas personas en las que aún confiaba. Ella escuchó en silencio mientras yo lo soltaba todo, sobre el engaño, la herencia.
La forma en que Brenda me miraba como si fuera temporal. Cuando finalmente me quedé en silencio, Isabel dijo, necesitas pensar en lo que sigue. No puedes quedarte con alguien que ya te está borrando. Quise gritar, arrojar algo, derrumbarme allí mismo en el suelo de mi cocina. Pero en cambio, simplemente me quedé sentada mirando las fotos. Entumecida. Un mes después, me dio el derrame. Estaba en el trabajo revisando contratos cuando mi visión se volvió borrosa y el lado izquierdo de mi cuerpo se debilitó. Desperté en el hospital con Ethan tomándome de la mano y Brenda merodeando cerca, con lágrimas en los ojos. Vas a estar bien, susurró Ethan, apartándome el cabello de la cara. Te cuidaremos. Cuidarme. Esas palabras se repitieron en mi cabeza durante semanas. Al principio pensé que era amor. Pensé que lo decía en serio, pero a medida que mi recuperación se prolongaba, comencé a notar cosas. Él se quedaba más tarde en el trabajo. Brenda se encargó de administrar mis medicamentos, mi comida, mi horario. Susurraban cuando pensaban que no podía oír. Palabras como cuidado en el hogar y lugar tranquilo. Y luego, una mañana, Ethan me dijo que tenía una idea. Un nuevo comienzo en la antigua propiedad de mi abuela. Un lugar donde podría sanar en paz. ¿Sanar? No, eso no era lo que quería decir. Me estaba preparando para desaparecer. El día que fuimos en coche, no lloré. Ya había derramado todas las lágrimas que me quedaban. Pero sentada en esa camioneta, viéndolo descargar mis maletas, hice una promesa silenciosa, puede que me hayas dado por perdida, Ethan. Pero estoy lejos de haber terminado. Cuando la camioneta de Ethan desapareció por el camino de tierra, el silencio se apoderó de todo. Incluso el viento pareció detenerse. Como si el mundo mismo contuviera la respiración. Me quedé sentada en esa vieja silla de ruedas, mirando la puerta mosquitera que Sharon había dejado abierta, crujiendo sobre sus bisagras oxidadas. La casa estaba más fría de lo que recordaba de los veranos de mi infancia. Un espacio hueco con polvo bailando en la luz oblicua que entraba por las ventanas. Podía oler a moho y algo ligeramente agrio, como un refrigerador que se hubiera dejado desenchufado demasiado tiempo. Aquí era donde creían que me desvanecería en silencio. Donde se suponía que debía gastar las últimas de mis fuerzas esperando un final que no había pedido. Sharon salió arrastrando los pies de una de las habitaciones traseras, rascándose el cuello. Dormitorios despejados, dijo sin rodeos. Las sábanas están bastante limpias. Los baños están al final del pasillo. No esperes que venga todos los días. Te visitaré cuando pueda. Sus ojos se deslizaron sobre mí, ya desinteresados. Quería gritarle. Quería gritar que no me estaba muriendo, que no estaba débil, que no necesitaba nada de esto. Pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta, apretadas por la ira y algo más profundo. Una traición tan pesada que me oprimía el pecho. Agarró su abrigo y se fue. Murmurando algo sobre ir a comprar más tarde. La puerta mosquitera se cerró de golpe tras ella, dejándome sola en una casa que no había elegido. Me quedé perfectamente inmóvil por lo que pareció una eternidad, mirando mis manos, aferrándome a los reposabrazos. Temblaban, no por debilidad esta vez, sino por furia. Una risa suave se escapó de mí, amarga y baja, porque de repente todo se sentía absurdo, mi marido, mi suegra, esta supuesta cuidadora. Ninguno de ellos me veía ya. Veían una carga. Una cuenta bancaria y un problema que no querían resolver. Fue en ese momento cuando decidí que dejaría de ser su problema. Me puse de pie lentamente, con cuidado, pero me puse de pie. Mis piernas temblaban, rígidas por semanas de uso limitado, sin embargo, se mantuvieron. Di un paso tembloroso, luego otro, hasta que estuve de pie en el centro de la sala de estar. Respirando con dificultad, el corazón latiéndome. La verdad era que me había estado recuperando mejor de lo que dejaba ver. La fisioterapia había funcionado. La debilidad había disminuido. Podía caminar distancias cortas sin ayuda, pero nunca se lo había dicho a Ethan ni a Brenda. ¿Por qué? Porque necesitaba saber la verdad. Lo que harían si pensaran que no podía defenderme. Y me lo demostraron, me abandonaron. Volví a reír, esta vez más fuerte.
Me sobresaltó. Sonaba como la voz de otra persona, feroz y desafiante. Tomé mi teléfono y marqué a la única persona en la que confiaba, Isabel. Mi voz se quebró, pero llevaba algo nuevo, determinación. Al otro lado, ella jadeó. Harper, ¿dónde estás? He estado llamando. Enviando mensajes. Ethan dijo que estabas. Dios mío. ¿Estás bien? Estoy bien, dije, aunque mi garganta se apretó con la mentira. Me dejó en la casa vieja de la abuela. Dijo que era bueno para mi corazón. Isabel maldijo entre dientes, luego exhaló bruscamente. Voy para allá esta noche. Ni se te ocurra mover nada pesado, ¿me oyes? Cuando la llamada terminó. Miré el papel tapiz despegado y las persianas rotas. Por primera vez en semanas, no me sentí indefensa. Me sentí peligrosa. Pasé las siguientes horas explorando cada centímetro de la casa. La cocina estaba vacía, excepto por unas pocas cacerolas abolladas y frascos polvorientos. El dormitorio tenía un colchón hundido pero paredes sólidas. El porche estaba inclinado. Pero se mantenía en pie. Todo era recuperable. Para cuando las luces de un coche cortaron la ventana, ya había hecho una lista de reparaciones en mi cabeza. Isabel irrumpió. Todavía con su ropa de trabajo, los ojos muy abiertos por la furia y la preocupación. «Te dejaron aquí sola», exigió. «¿Con ella, Sharon?» «Sí, es un encanto», dije secamente. Isabel no se rió. Me miró por un largo momento, sus ojos recorriendo mi cara hasta mis piernas. «¿Estás de pie?» «Estoy de pie», confirmé. Por un segundo, ninguna de las dos se movió. Luego ella sonrió, pequeña, feroz. «Así que, ¿cuál es el plan?» ¿El plan? Hasta ese momento, no había pensado más allá de sobrevivir la noche. Pero ahora podía ver los hilos de algo más grande. «No voy a volver», dije. «Ni a él, ni a ella. Esta es mi casa ahora, Isabel. Mi vida, y voy a reconstruirla». Ella asintió lentamente, sacando una caja de herramientas plegable de su bolso. «Entonces empecemos por las cerraduras. Si Ethan aparece de nuevo, primero golpeará». Pasamos horas limpiando, riendo entre murmullos de enojo sobre Ethan y Brenda. Arreglamos la puerta principal. Encontramos unas cortinas viejas en un armario e incluso logramos que la electricidad volviera en la mitad de la casa. Cuando finalmente nos desplomamos en el sofá, cubiertas de polvo y sudor. Isabel me entregó una botella de agua y dijo: «Harper, sabes que esto no es solo sobre la casa, ¿verdad?» Asentí, apretando la botella con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. «Lo sé. Es sobre todo lo que intentaron quitarme y lo que estoy recuperando». Afuera, el viento cambió, cálido y suave, trayendo el aroma a hierba silvestre. Cerré los ojos y respiré hondo, dejando que llenara mis pulmones. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar libremente. Esa noche, dormí en ese colchón hundido como si fuera la cama más suave del mundo porque era mía. Mi elección, mi vida. Y mañana, empezaría de nuevo. A la mañana siguiente, la luz del sol se coló por las finas cortinas, el polvo flotando en haces dorados como pequeñas estrellas. Me desperté adolorida de la cabeza a los pies, pero no de la forma rota a la que me había acostumbrado. Era el dolor del esfuerzo, de la vida volviendo a mis músculos. Por una vez. El dolor significaba que había hecho algo bueno por mí misma. Isabel ya se había ido a trabajar, pero había pegado una nota en el gabinete de la cocina: «Eres más fuerte de lo que crees. Llámame cuando estés lista para ir a la ferretería». Sonreí, doblándola cuidadosamente y metiéndola en mi bolsillo como un amuleto. Salí, descalza en el porche. Y realmente miré la propiedad por primera vez. La tierra era salvaje, cubierta de maleza, pero hermosa a su manera. El aire olía a hierba calentada por el sol y a cedro. Durante años había corrido por la vida, trabajo, matrimonio, obligaciones. Pero de pie allí, en esa quietud, sentí algo que no había sentido en meses: posibilidad. Las primeras semanas fueron difíciles.
Aprendí rápidamente que limpiar una casa vieja es un entrenamiento para el que ningún fisioterapeuta podría prepararte. Raspé moho de los azulejos, arrastré muebles rotos al patio. Reparé fugas en el techo con la ayuda de vídeos de YouTube y pura terquedad. Mis manos se ampollaron, mi espalda dolía, pero me negué a rendirme. Cada clavo que martillé, cada tabla que lijé. Se sentía como recuperar otra parte de mí misma. Una mañana, mientras batallaba con una vieja cortadora de césped, una camioneta se detuvo. Bajó Mason Harris. El hombre cuya propiedad colindaba con la mía. Un ranchero de hombros anchos con manos curtidas y ojos del color de las nubes de tormenta. ¿Piensas domar todo eso con esa cosa?, preguntó. Señalando mi cortadora con una sonrisa divertida. Tienes una idea mejor, le respondí, limpiándome el sudor de la frente. Él sonrió, desapareció de nuevo en su camioneta. Y regresó con una desbrozadora a gasolina que parecía capaz de masticar un bosque. Yo me encargo. Considéralo un favor de bienvenida al vecindario. Empecé a protestar. Pero él ya estaba tirando de la cuerda de arranque. En una hora, la mitad del patio estaba despejado, las malas hierbas hasta las rodillas reducidas a pulcras franjas de tierra. Cuando finalmente apagó el motor, se limpió la frente y dijo, si necesitas ayuda con este lugar, llámame. No fue solo él. La noticia debió correr rápido en el pequeño pueblo porque, a los pocos días, personas que nunca había conocido empezaron a aparecer. La señora Rodríguez de la tienda trajo pasteles y muestras de pintura. Una maestra jubilada, llamada Eleanor, se ofreció a ayudarme a catalogar los libros viejos que encontré en el ático. Incluso el sheriff Miller pasó una tarde solo para ver si necesitaba nuevas cerraduras instaladas. Al principio, seguía esperando que alguien pidiera algo a cambio, pero nadie lo hizo. Simplemente aparecían, ayudaban, sonreían, dejándome pequeñas muestras de amabilidad que no me había dado cuenta de que estaba anhelando. Mason venía con más frecuencia. A veces arreglaba cosas, reemplazaba vidrios rotos. Parcheaba los escalones hundidos del porche, pero a veces simplemente se sentaba en el porche conmigo, sorbiendo té dulce y hablando de la vida en su rancho. Había perdido a su esposa por cáncer hacía 3 años, me dijo en voz baja una noche, y el rancho había sido su forma de mantenerse cuerdo. Sé lo que es, dijo, con la voz baja. Despertarse y sentir que la mitad de tu vida se ha ido. No dije nada. Solo me acerqué y apoyé mi mano en la suya. Nos quedamos así por un largo tiempo, escuchando el viento moverse entre los árboles. Con la casa poco a poco volviéndose habitable, me dediqué a la tierra. Comencé un pequeño huerto, torpemente al principio, pero pronto con más confianza. Mason me mostró cómo construir bancales elevados, cómo hacer compost, cómo distinguir la tierra buena de la mala. Había algo arraigado en hundir mis manos en la tierra, viendo brotar nueva vida. Un sábado, el pueblo celebró un mercado de agricultores, y Mason me convenció de que llevara algunas de mis verduras. Solo una pequeña cesta de tomates y pimientos. Me sentí tímida, casi tonta, pero la gente compró todo en una hora. La señora Rodríguez aplaudió y dijo, cariño, si sigues cultivando así, tendrás un puesto aquí todos los meses. Esa noche, mientras contaba los pocos billetes que había ganado, me di cuenta de que no se trataba del dinero. Se trataba de ser parte de algo de nuevo, algo más grande que mi dolor o mi pasado. Las pesadillas sobre Ethan y Brenda todavía llegaban a veces, despertándome en la oscuridad, con el corazón latiendo con fuerza. Pero ahora tenía un ancla. Tenía gente que me veía como Harper. No como una carga o una sombra desvanecida. Tenía un trabajo que me hacía sudar por mí misma, no por los sueños de otra persona. Y en silencio, suavemente, algo más floreció. Empecé a esperar las visitas de Mason, la forma en que se apoyaba en el umbral con esa sonrisa fácil, o como su risa retumbaba en su pecho cuando yo hacía una broma. Nunca me presionó. Nunca me interrogó, simplemente aparecía, firme como el amanecer. Por primera vez desde el derrame, no pensaba en lo que había perdido. Pensaba en lo que podía construir, lo que construiría. A finales del verano, la casa ya no se sentía como un cementerio. Se sentía como mía. Las paredes estaban repintadas, el techo goteante reparado.
Y el olor a moho había sido reemplazado por cedro cálido y el dulce aroma del pan recién horneado que había aprendido a hacer. Tenía ampollas en las manos y músculos que no sabía que existían. Pero cada dolor era prueba de que estaba reconstruyendo no solo una casa, sino una vida. Fue Mason quien plantó la idea que lo cambió todo. Una tarde, después de ayudarme a instalar un barril para recoger agua de lluvia, se apoyó en la barandilla del porche y dijo: ¿Alguna vez has pensado en hacer algo más con este lugar? Es buena tierra. Podría ser más que una simple casa. Fruncí el ceño. ¿Más como qué? Se encogió de hombros. Ya tienes ese jardín. Tienes vecinos que compran todos los tomates que puedes cultivar. ¿Qué pasaría si lo hicieras más grande? ¿Productos orgánicos? Quizás un pequeño puesto de venta de la granja. A la gente de por aquí le encanta apoyar lo local. Al principio, me reí. Yo era solo una mujer a la que habían dado por muerta y estaba aprendiendo a valerse por sí misma de nuevo. Pero más tarde esa noche, no pude dejar de pensarlo. Tenía dinero de la herencia. Dinero que Ethan había querido controlar con tanta desesperación. ¿Y si lo usaba para mí? A la mañana siguiente, hice llamadas a un carpintero local para la construcción de bancales elevados. A una tienda de piensos para tierra y compost, y a la oficina del condado sobre permisos agrícolas pequeños. Al final de la semana, mi pequeño huerto lateral se había convertido en hileras de bancales cuidadosamente plantados, y un pequeño invernadero que Mason me ayudó a construir con madera recuperada y láminas transparentes. Fue un trabajo duro, pero me llenó de algo que no había sentido en años: propósito. Cada día me despertaba. Estiraba mis músculos adoloridos y salía a cuidar plantas que estaban transformando lentamente la tierra desnuda en vida verde. Mis manos olían a tierra, mi ropa a sol y sudor, y me encantaba. Cuando llegó la primera cosecha real, pimientos, tomates, lechugas y hierbas, cargué la camioneta de Mason y conduje al mercado de agricultores. Esperaba vender un poco. Quizás ganar lo suficiente para cubrir los costos de las semillas. En cambio, al mediodía, todo se había ido. La gente preguntó si volvería la próxima semana. Y un chef local incluso me entregó su tarjeta, diciendo que quería comprarme regularmente. De camino a casa, con el viento en el pelo, me di cuenta de que sonreía tanto que me dolía. Mason me esperaba cuando llegué. ¿Todo vendido?, preguntó, su sonrisa ya conocía la respuesta. Todo, dije, levantando las cajas vacías. Así es como empieza, dijo, apoyado en la camioneta. Lo siguiente que sabes es que estás manejando todo el negocio. Me reí, pero muy dentro, algo cambió. Durante tanto tiempo, me definí como la esposa de alguien, la carga de alguien. Ahora, era Harper Whitaker, la mujer que construía su propio negocio, su propio futuro. Y en algún punto de todo eso, Mason y yo también cambiamos. No fue repentino. No hubo un primer beso dramático bajo fuegos artificiales. Fueron momentos tranquilos. Él mostrándome cómo reparar una manguera de riego. Yo horneándole un pastel de durazno y riendo mientras él insistía en que era lo mejor que había comido. Una noche, después de terminar de instalar un nuevo enrejado, se quedó más de lo habitual. Sentados en el porche mientras los grillos cantaban a lo lejos. ¿Alguna vez piensas en lo que sigue?, preguntó suavemente. ¿Sigue?, lo miré. Él asintió. Has pasado por un infierno, Harper. Pero ahora eres diferente. Más fuerte. Tienes planes más allá de este puesto de granja. Dudé, luego sonreí. Creo que solo quiero seguir construyendo. Este lugar, mi vida, algo que sea mío. Mason me miró por un largo momento, luego se acercó y me tomó la mano. La suya era áspera, cálida, firme. Ese es un buen plan. No me aparté. Por primera vez en años. Alguien me tocó no porque tuviera que hacerlo o por lástima, sino porque quería estar cerca de mí. Se sintió simple, natural y seguro. A partir de entonces, Mason se convirtió en algo más que un vecino. Se convirtió en parte de la rutina, transportando tierra, ayudando a arreglar herramientas, cenando en la mesa de mi cocina. No presionaba, no se apuraba.
simplemente permanecía presente, firme como el amanecer. A principios de otoño, teníamos más que un puesto de granja. Teníamos un nombre, Whitaker Gardens. E incluso un pequeño logotipo que Isabel diseñó. Los pedidos llegaban más rápido de lo que podía manejar, y Mason sugirió contratar a un adolescente del pueblo para ayudar con la cosecha. Cuando le entregué ese primer cheque a un chico de secundaria que ahorraba para la universidad, casi lloré. Ahora estaba ayudando a alguien más. Esa noche, sentada en el porche, pensé en la mujer que había sido un año atrás, débil, asustada, abandonada. Y luego pensé en la mujer en la que me estaba convirtiendo, independiente, capaz y feliz. Feliz. Esa era la palabra que no me había atrevido a usar durante tanto tiempo. Miré a Mason, que sorbía té helado, su perfil iluminado por la luz del porche. Me vio mirarlo y sonrió, lento, cálido. Paciente. Mi pecho se apretó, pero esta vez no era miedo. Era algo parecido a la esperanza. Y por primera vez, me permití pensarlo, quizás el amor no se ha ido para siempre. Quizás solo necesitaba encontrarme cuando yo finalmente estuviera lista. Había pasado casi un año exacto desde que Ethan me dejó en aquella vieja casa cuando su camioneta volvió a aparecer por el camino de grava. Yo estaba arrodillada en el jardín, con las manos hundidas en la tierra, cuando escuché el suave rugido del motor. Por una fracción de segundo, mi corazón se encogió. Un recuerdo muscular de años de encogerme cada vez que él llegaba a casa enojado. Pero luego me puse de pie, limpiando la tierra de mis jeans, y esperé. Ethan salió. Con la misma marca de gafas de sol, la misma sonrisa engreída. Harper, dijo, como si todavía estuviéramos casados, todavía cerca. Te ves genial. Sus ojos escanearon el invernadero. El porche recién pintado, las hileras de vegetales. ¿Has estado ocupada? No sonreí. ¿Qué quieres, Ethan? Él miró la casa de campo y la tierra más allá. Necesitamos hablar sobre la herencia. Sobre cómo debe dividirse. Me reí, no con amargura, sino genuinamente, porque era tan ridículo. ¿Dividirse? ¿Te refieres a la herencia que intentaste controlar después de que me engañaste? ¿Esa por la que me dejaste aquí para morir? Él se encogió ligeramente, pero lo cubrió con una sonrisa irónica. Vamos, Harper. Cometí errores, pero estábamos casados. Legalmente. No tengo derecho a nada. Una voz intervino. Mason se acercó desde detrás del granero, limpiándose las manos con un trapo. Su presencia era firme, tranquilizadora. Tú la dejaste, Ethan. La abandonaste cuando te necesitaba. Eso no te da derecho a ni un centavo. Ethan se erizó. ¿Y tú quién eres? ¿El nuevo novio? Felicidades. Disfruta de tu caso de caridad. Mason no se inmutó. Pero yo di un paso adelante antes de que pudiera decir más. Alto. Mi voz era tranquila, serena. Ya no tienes derecho a llamarme así. No tienes derecho a llamarme de ninguna manera. Intentó acercarse, bajando la voz como si estuviéramos compartiendo un secreto. Mira, sé que las cosas se complicaron, pero no puedes pensar seriamente que... Ya no pienso nada sobre ti, Ethan. Las palabras salieron más cortantes de lo que esperaba, pero no me retracté. Me dejaste aquí porque era más fácil que amarme en un momento difícil. Mentiste. Engañaste. Y planeaste tu vida con alguien más mientras yo luchaba por ponerme de pie de nuevo. No te odio por eso. Ni siquiera te deseo ningún daño. Pero ya no eres parte de mi vida. Y no vas a tocar un centavo de lo que construí. Por un largo momento, hubo silencio, excepto por el viento que se movía entre los árboles. La boca de Ethan se abrió como si quisiera discutir. Pero no salió nada. Mason se paró a mi lado, un brazo rozando el mío, sin posesión, solo firme. ¿La has oído? Es hora de irte. El rostro de Ethan se tensó, pero se dio la vuelta, murmurando por lo bajo mientras volvía a subir a su camioneta. El motor rugió, levantando polvo detrás de él mientras se alejaba, cada vez más pequeño hasta que desapareció por el camino.
Justo como la última vez, solo que esta vez no me quedé atrás. Estaba plantada en mi terreno. Exhalé lentamente, dándome cuenta de que mis manos temblaban, no de miedo, sino de liberación. Mason me tocó el hombro suavemente. ¿Estás bien? Asentí. Mejor que bien. Lo miré a él, a la casa, a la tierra que nos rodeaba. Soy libre. Él sonrió, pequeña y tranquila. Como si supiera lo que esas palabras realmente significaban. Vamos, dijo suavemente. Vamos a plantar estas plántulas antes de que se ponga el sol. Esa tarde trabajamos codo con codo. Con las manos en la tierra, las risas rompiendo el zumbido de los grillos y los lejanos cantos de los pájaros que regresaban a casa. Cuando terminamos, Mason se apoyó en su pala y me miró a la suave luz del crepúsculo. Has recorrido un largo camino, Harper. Sonreí, limpiándome la tierra de la mejilla. Sí, y todavía no he terminado. Nos sentamos en el porche después de cenar, sorbiendo té helado mientras el cielo se teñía de rosa y oro. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. Luego Mason se acercó, entrelazando sus dedos con los míos. No me aparté. No eran fuegos artificiales ni una pasión vertiginosa. Era algo más profundo, algo paciente, arraigado, como la vida que estaba construyendo. Un mes después, Whitaker Gardens celebró su primer día comunitario. Vinieron familias, con niños corriendo entre las hileras de verduras. Vecinos probando mermelada casera y músicos locales tocando bajo la sombra de viejos robles. Yo estaba cerca de la entrada, saludando a la gente. Riendo cuando una niña pequeña me tiró de la manga para mostrarme la calabaza que había recogido ella misma. Isabel me sorprendió en un momento de tranquilidad y me abrazó fuerte. Mírate, susurró. Mira lo que construiste. Miré a mi alrededor la risa, la música, la luz del sol brillando en el invernadero, y a Mason de pie junto al puesto de limonada con una suave sonrisa destinada solo a mí. Por primera vez, me sentí completa. No porque me hubiera vengado o le hubiera demostrado a alguien que estaba equivocada, sino porque me había elegido a mí misma. Había elegido la sanación sobre el odio, las raíces sobre la huida, el amor sobre el miedo. Y a medida que el día terminaba, me paré al borde de mi tierra. Respirando el aroma de la tierra y el crecimiento, y me susurré, este es mi hogar. Esta es mi vida, y es hermosa.